Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Ales, miembro de UDG Space y estudiante de física, y hoy tenemos una invitada muy especial, a la doctora Mariana Saraí Montes. ¿Cómo está, maestra? Bueno, para mí fue mi maestra en la carrera, así es que para mí yo le sigo siendo maestra o profesora. ¿Cómo ha estado? Sí, un placer, Alex. Después de tanto tiempo de que no nos vemos, ahí estuvimos trabajando un rato en materias de matemáticas, pero pues es un gusto estar aquí hoy contigo. ¿Cómo estás tú? Sí, muy bien. Usted tenía un método muy peculiar que a mí me interesaba porque nos enseñaba al mismo tiempo dos cosas. Mientras nos daba cálculo avanzado, usted estaba haciendo notas en Overleaf y nos explicaba de manera virtual en Overleaf, ¿se acuerda? Y entonces, Sí, y de hecho, sí, ¿querías comentar algo más? sí, o sea que terminé aprendiendo dos cosas, cálculo avanzado y a usar Overleaf. Sí, y de hecho ahora que comenzó la pandemia, pues estuvimos incursionando en más áreas. Ahí me estuve metiendo en GeoGebra, por ejemplo. Entonces, los grupos que estuve manejando, pues ya no solamente trabajaban con Overleaf, también estuvieron trabajando con GeoGebra. Entonces, sí, fue bastante interesante porque lo ampliamos bastante en las diferentes materias en las que imparto. Son 11 materias, de las cuales 10 son diferentes, ¿no? Entonces, sí, fue bastante versátil lo que hice y creo que ha gustado bastante porque los estudiantes suelen recurrir a mandarme sus actividades a través de la plataforma de GeoGebra. Y pues eso gusta mucho, ¿no? Porque inclusive estudiantes de primeros semestres que no están tan versados, quizás en matemáticas, por las bases que puedan llegar a tener o en computación, el hecho de que ellos vean que pueden utilizar un software, que le pueden dar una instrucción y que pueden ver que ellos reciben una respuesta, es bastante gratificante en todos los sentidos y principalmente ahora lo estoy empleando para que ellos puedan corroborar lo que hacen. Entonces, a la par de que ellos van trabajando, van haciendo sus cálculos, van resolviendo sus ejercicios, van comprobando que lo que están haciendo lo están haciendo bien y ya no necesitan llegar con uno y decirte, me puedes revisar todo el cálculo a ver si me equivoqué, ¿no? Claro. Ya ir revisando parte por parte sin requerir completamente de estar solicitando todo ese apoyo que originalmente pues a uno como profesor le pedían. Claro, ¿no? Y sobre todo porque, aparte de conocer un software, permite un poquito hacer concreto algo que es, la mayoría de sus materias son matemáticas. Y cuando uno no estaba acostumbrado a pensar con lógica matemática o con creatividad matemática, pues a veces los conceptos son duros de asimilar. Y ya checando los cálculos, los gráficos y las funciones de una manera precisamente gráfica, pues uno va entendiendo un poquito mejor las cosas. Sí, definitivamente. Inclusive hay cosas que tú puedes decir conceptualmente las entiendo, sé que hay que hacer, pero es difícil visualizarlo, ¿no? Como en el caso de los sólidos de revolución, pues uno mira una curva y dice, pues qué tan complicada se puede generar, sobre todo si cambias el eje de giro. Y la verdad es que este software vino a ayudar bastante en ese sentido, ¿no? Sí, ¿qué tan potente es GeoGebra? Perdón que la interrumpa. Bueno, a mí en lo particular me ha apoyado tanto que hasta curso profesores he dado. Recientemente, ya llevo unos 3 años ofreciendo el curso para profesores de GeoGebra. Este año fue por ahí de enero y hay muchos profesores que inclusive a la fecha me dicen, me ha ayudado hasta para mi familia. Se lo muestro a mis hijos y me dicen, papá, ¿por qué no me lo mostraste antes? ¿No? Sí, Sí, es que indiscutiblemente en todos los niveles de formación, hablando principalmente de matemáticas, pero no excluyo otras áreas, ¿no?
Sí ha sido una herramienta que ha apoyado indudablemente. Yo he generado mis propias applets, con diseños propios, innovadores, y han apoyado bastante a los cursos. Este año te comentaba, lo dimos el curso en enero y tuve algunos profesores en el área de física. Y por ejemplo, uno me comentaba, a mí me gustaría diseñar una applet para que puedan ver, visualizar un campo magnético uniforme, que atraviese una superficie cilíndrica, siendo, por ejemplo, el eje de las zetas el eje del cilindro, y me gustaría que ellos puedan comparar los vectores normales a la superficie con estos vectores que representan una magnitud y una intensidad del campo magnético. Dice, porque generalmente pues uno se los muestra a los estudiantes, ¿no? Te dicen, aquí está el cilindro, tiene tus tapas, mira cómo los vectores coinciden, y a pesar de que se los muestran, los gráficas, como que no terminan de convencerles. Claro. Acá, pues puedes inclusive rotar la imagen y apreciar cómo eso no cambia, ¿no? Y tener como una visualización general de lo que está sucediendo, del proceso que está formando. Y sí, sin problema, me lo comentó en el pasillo, y la próxima vez que tuvimos una sesión, ahí les estuve proponiendo cómo diseñar el cilindro. Bastante Sí, eficiente, sobre todo por lo que le decía. A esos conceptos me refería yo, que en matemáticas suelen ser más abstractos, pero incluso aunque sean físicos, cuando no se tiene un laboratorio a la mano o tantas cosas a la mano visuales, pues es difícil entender conceptos como de ese tipo. Y aprovechando que habló de electromagnetismo y me acordé que uno de sus trabajos de investigación tenía que ver con eso, con gravitoelectromagnetismo. Yo no entiendo absolutamente nada de a qué se refieren con quintaesencia o formalismo de gravitoelectromagnetismo. Si nos puede comentar un poquito de eso, del artículo que escribió. claro, bueno, gravitoelectromagnetismo hace alusión a un intento por unificar, ¿no? La gravedad, el electromagnetismo. Entonces, pues lo que uno busca es tener una teoría donde todos estos campos se vean unificados y puedan hacer una descripción unificada, básicamente. Entonces, pues es bastante interesante porque uno tiene que revisar la parte geométrica, es en lo que nosotros principalmente trabajamos, proponiendo teorías alternativas a la relatividad general, que se enfocan principalmente en el origen geométrico, en darte cuenta si la geometría coincide con la teoría, ¿no? Si estás considerando la geometría apropiada. Entonces, hay características que distinguen a los campos y que te hacen poder uno determinar si se trata, por ejemplo, de un potencial electromagnético o no, ¿no? Si es algún otro campo. Entonces, básicamente la idea ahí pues fue esa, ¿no? Que nosotros pudiéramos proponer una teoría que involucrara estos campos y pudieran hacer una descripción unificada. Esa es básicamente la idea. En el caso de la quinta esencia, pues hay un trabajo a lo que nosotros podemos citar hablando de las trayectorias geodésicas que siguen partículas libres. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en la Tierra, pues lo que nosotros apreciamos si soltamos un objeto, pues es que sigue una trayectoria recta. Pero pues nosotros sabemos que pues no siempre la trayectoria que se va a seguir es la recta. Como geodésica uno se refiere a la trayectoria mínima que va a seguir un cuerpo. Entonces, si por ejemplo uno se mueve sobre una elipse, pues ¿qué tipo de trayectoria seguirías? Uno se mueve sobre una circunferencia, ¿qué tipo de trayectoria seguirías? Entonces resulta que si nosotros calculamos la trayectoria geodésica y no consideramos de partículas libres en el espacio y no consideramos la geometría apropiada, resulta que pareciera que aparece una quinta fuerza. Ok. ¿No? Entonces, una quinta fuerza que no existe y la atribuimos justamente a que la geometría no es la apropiada. Claro. Que tiene que ver desde mecánica clásica, se pueden ver como a partir de la geometría pueden aparecer como fuerzas ficticias, por así decirlo. Bueno, lo que pasa es que ahí tú trabajas generalmente con geometría euclidia. Ajá. Ya, ajá, entonces, es diferente en ese sentido, porque acá en relatividad, pues tú ya hablas sobre una deformación del espacio-tiempo. Todo se mueve sobre un espacio-tiempo que está deformado.
que es claro, diferente. sí, Ujú. ok. Pero entonces, están hablando de teorías de, ¿cómo se dice? Relatividad modificada, lo que le llaman las teorías Mont, o... No, es una modificación, pero no es una teoría Montt. Es una alternativa simplemente a Ok. la teoría de la relatividad especial, donde nosotros estamos considerando justamente un cambio en la geometría, preguntándole a la teoría misma cuál es la geometría apropiada. Claro, me llama la atención porque es uno de los artículos más citados, ese de la quintesencia interactuante del nuevo formalismo de gravitoelectromagnetismo formulado sobre esa teoría. Es, Sí, es que hay varios fenómenos que surgen y que no, te dicen, es que son nuevos fenómenos que aparecen, pero no es que sean nuevos fenómenos, es que la interpretación posiblemente no sea la correcta, ¿no? Y tiene que ver desde sus orígenes. Si tú le preguntas a la teoría misma, ella misma te lo va a decir. Entonces eso siempre es importante, aprender a leer la parte matemática y aprenderla a interpretar, ¿no? eso es bastante interesante porque solemos dar por sentado que interpretamos la realidad de la manera más eficiente y en los hechos límite, en las situaciones límite, nos damos cuenta que a veces la manera en cómo entendemos la realidad no nos alcanza. Y sobre todo, en este caso, la geometría, ¿no? Que solemos entender la geometría según nuestros parámetros o nuestras magnitudes en las que nos movemos, y en los casos límites eso no suele funcionar. Sí, claro, y es bastante gracioso porque luego uno se emociona haciendo cálculos y te das cuenta que estabas utilizando operadores en otra geometría, ¿no? Y dices, ay, vamos a tener que volver a comenzar porque estás en una y estás utilizando de otra y bueno, entonces siempre es importante tener ahí a la mano tu lista de operadores dependiendo de la geometría en la que estés trabajando, porque si no, sí, es bastante trabajo el que tienes que volver a repetir. Claro, y es prácticamente como hacer las operaciones inadecuadas, ¿no? Si tiene... O las interpretaciones inadecuadas, porque te imaginas que aparezca un delambertiano, un rotacional, pero en otra geometría y tú estás interpretando en... Entonces, pues sí, la interpretación va a estar equivocada, ¿no? Claro. Hay otro que también me llamó la atención, digo, la mayoría, pero uno donde hablan de la inflación de Higgs y también tiene que ver con una teoría escalar tensor geométrica de la gravedad. ¿Tiene que ver también con esto? Bueno, lo que pasa es que generalmente cuando uno propone una teoría, lo que busca es revisar si en diferentes escenarios, pues esta teoría te puede describir apropiadamente esos casos, ¿no? O sea, no solamente te quedas describiendo un pedacito, sino que tú propones y pruebas. Si en diferentes escenarios, pues esto se pudiera interpretar de alguna manera. Entonces, cuando nosotros propusimos originalmente este trabajo de la teoría gravitoelectromagnética, pues apareció un campo escalar que estaba vinculado con la geometría. Entonces, este campo escalar también lo quisimos asociar con un campo de Higgs, que es el único que se ha observado, y ver si lo podíamos interpretar como un campo inflatón. Entonces, pues este periodo de inflación pues ocurrió al inicio, es una expansión acelerada, ¿no? Que se genera generalmente por un campo escalar y quisimos ver, ¿no? Si este campo pues podía encajar para hacer la descripción de esta etapa de evolución del universo. ¿Y qué tal? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Cómo les fue con eso? Por el momento está bastante bien funcionando la teoría, inclusive se está trabajando en una teoría donde además de un periodo inflacionario, un preinflacionario, ¿no? Y viendo si este mismo campo escalar pudiera describir ambas etapas o tuvieran que ser campos escalares diferentes, porque siempre son varios detalles en los que tú te topas, ¿no? Cuando haces investigación, que tienes que visualizar si la solución es suave, si puedes hacer que con un mismo campo se haga la descripción de todo el espacio, o tiene que ser trozada, pues para ir probando tu teoría, ¿no? A ver qué tanto puede describir lo que se está observando y qué tanto puede predecir fenómenos nuevos, ¿no? Claro, sobre todo eso porque me llama la atención cómo lo dice como el pan de cada día, como cuando el panadero ya sabe qué harina va a llevar cada pan. Usted está comentando como de voy a ver si mi teoría se ajusta en estos límites o es como trabajar literal con pedacitos de teoría o teorías completas y ver si se adecua o no. O sea que se parece mucho o tiene que ver con la parte más teórica de la física y en la matemática con lo más aplicado o estoy diciéndolo mal.
Bueno, la matemática es muy formal, eso siempre, indiscutiblemente, ¿no? Obviamente trabajas con la parte teórica, pero buscando siempre pegarle a las observaciones. Entonces, de hecho, cuando una persona se doctora, de las cosas que se recomiendan hacer, pues es que cuando tú generalmente lees un artículo de investigación, los autores habitúan al final decirte, se puede trabajar en esto otro, dan sugerencias, ¿no? De que pueden continuar haciendo con el trabajo. Entonces, a veces cuando uno va comenzando, pues son de las sugerencias que se recomiendan a esas personas, que te quieres especializar en cierta área, agarras un trabajo y ahí mismo te pueden estar sugiriendo, ¿no? ¿Qué más pudieras intentar? Entonces, en la parte de la física, sí, nosotros proponemos esta parte teórica, pero reiterando que siempre tiene que coincidir con las observaciones y, ¿por qué no? Revisar, pues, qué más cosas está prediciendo tu teoría, pues, para que de alguna manera, ¿no? Se esté evaluando a ver si lo que tú estás proponiendo pues está bien o necesita modificaciones o hay algo que no estás considerando. Sí, me gusta porque se ha tomado últimamente la moda de creer que los científicos son realistas ingenuos, es decir, las personas que no están muy metidas en divulgación científica o en la ciencia creen que cualquier científico es realista e ingenuo en el sentido de que creen entender la realidad y que lo saben todo, y en realidad nada de eso. De hecho, somos bastante críticos con respecto a los modelos que estamos realizando y si se adaptan o no. O sea, cada una de las palabras que usted ha dicho previamente nos está indicando una postura totalmente crítica sobre el entendimiento de la realidad o la adecuación de los modelos a la realidad. Se entiende supuestamente que lo que entendemos como realidad ni siquiera tiene que ver con que sea real o no, sino con qué datos podemos adecuar y bajo qué modelos y eso qué podemos interpretar. O sea, usted está hablando de interpretación, de datos y de modelos, nunca ha estado hablando de hechos ni de realidad y eso me gusta. Me gusta mucho porque luego las personas creen que la ciencia sí habla de hechos y de realidades, cuando las realidades y los hechos son contingentes a los modelos y contingentes a la interpretación del momento histórico. Eso es bastante interesante, ¿no lo cree usted? No, sí, indiscutiblemente. Entonces, eso es algo que tú no puedes mover. De pronto tienes cierto margen que te permite en las observaciones decir, tu teoría, en base a lo que nosotros estamos observando, pues pudiera estar dentro de estos parámetros, pero tú definitivamente no puedes, meter mano y decir así van a ser las cosas, ¿no? Esto es lo que debe de ocurrir. Generalmente, pues la teoría misma es la que te va dando la información y tú te vas dando cuenta si lo que dices pues describe apropiadamente lo que estás observando o de plano, le estás ahí equivocando en el camino, ¿no? ¿Me espera un poquitito? ¿Unos Claro. minutitos? Gracias, gracias. Maestra, ¿me puede esperar unos 5 minutitos? Sí, claro. Sí. Voy a silenciar el micrófono y ahorita sigo hablando con usted. ¿Sí? Perdone. No, está bien. Perdón. Si quieren me pasan los datos del niño, ¿cómo se llama? Said, Z-A. Said. 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 Z. Z-A-H-I-R. Said. Ajá. Israel. Ajá. Lozano. Flores. Lozano Flores. ¿Tendrá algún ticket de la terapia de hoy blanco o el? Sí. ¿El cuántos años tiene? Tiene 10. 10 años. ¿Qué tiene los miércoles? ¿A qué hora se va la terapia? A las 10:30. Y está, me imagino, que en tercero o en cuarto. No, ya va al sexto. ¿Ya va a sexto con 10 años? Sí. ¿Y eso? Pues es que es de diciembre. Ah, de los elementales. Pues a lo mejor eso con respecto a su madurez fisiológica le está retrasando un poco. Digo, el hecho de que esté en clases avanzadas.
pero le vamos a apoyar entonces con lectoescritura, ¿verdad? En la parte conceptual, ¿cómo te va? Pues yo lo veo como que trae un tipo de rezago en todo, pero esto es en lo que más he visto. Porque le comentaba a Tere que, por ejemplo, en las matemáticas es bueno y agarra como que comprende las cosas muy rápido. Solo es cuestión de que esté enfocado. Ah, ok. Pero en la comprensión, si yo lo pongo a leer, lo puedo poner a leer 20 veces y no entiendo. Vamos a trabajar focalización, concentración y aparte de escritura. Muy bien. A las 10:30 sale, me dijo, de terapia o entra. No, entra, dice. ¿Sale? A las 12. A las 12. ¿Cómo ves si lo veo de 12 a 12:30? Yo solo los veo media hora, porque luego los saturo. Ya ve que la concentración es poca. Ajá. Media hora, pero yo lo voy a estar mandando tareas y lo importante va a ser que él haga las tareas. Y esa media hora es para monitorear y ver cómo está funcionando, qué tal está su nivel de concentración y todo eso. ¿Está bien? Entonces lo esperaría el próximo miércoles a las 12 saliendo de terapia. Y el único requisito, aquí les doy el material y todo, el único requisito es que usted me traiga el folio de la terapia del día. ¿Sale? O sea, Este numerito. Usted me enseña el blanco, yo copio el folio como hoy. Ah, ok. Y con eso ya él tiene derecho al material, a todas las clases y las tareas que le voy a dejar, el asesoramiento y todo eso. Ándale, pues. Yo te la veo el próximo miércoles. Muy bien. Bueno, Entonces no viene el cuaderno ni nada. no, aquí yo les doy los materiales que suelen ser hojitas de trabajo, como veces de fichas de lectura, de respuestas. ¿Vale? Okay, muy bien. Ándale, pues. Ok, muchas gracias. ¿Me puede pasar su nombre y un teléfono para avisar si algo cambia? Sí, mi nombre es Giselle, es G-I-S-E-L-L-E. Noemí Flores López. Mi teléfono es 33. Ay, me confundo con el. Es 33 26 22 99 69. Ok, muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias. Hasta luego. Bueno, Sí, listo, maestra, perdón, mil disculpas. no te preocupes. Lo que pasa es que estoy acá en el trabajo y se supone que me cancelaron pacientes, pero luego vienen nuevos pacientes y entonces tengo que como checar la información y eso. Perdón. Dale, ¿pacientes de qué? Estoy trabajando en una clínica de atención especial para niños Down y niños con problemas de conducta, pero yo les trabajo el Ajá. área de aprendizaje y de regularización escolar. Prácticamente les doy clases de español, de matemáticas, de lectura y comprensión, pero es una clínica, entonces ellos reciben terapias de rehabilitación y muchas otras atenciones. Oh, mira, qué Es aquí en interesante. DIF, Jalisco. Ándale. No, pues súper bien. Sí, está bonito el trabajo. Sí, bastante bien. La verdad que sí. Bueno, entonces seguimos. Una disculpa por la interrupción. Pero ya quería pasar, de hecho, a preguntas un poquito más personales sobre usted, sobre su persona y sobre todo Cuéntame. porque un poquito sí hablar de qué va su investigación, como lo hicimos ahorita de manera general, para entender como cuál es su posición a la hora de estar publicando papers, pero también nos interesa quién es la persona que está detrás de una investigación científica como tal, como por ejemplo ahorita en matemáticas y física teórica. Entonces, ¿qué es lo que le inspiró a usted a dedicarse a la investigación científica o cómo fue su caminito para llegar a la investigación científica? Pues es yo creo que un camino genérico con varias personas te podrían contar. Quizá ahorita si tú me preguntaras, ¿lo volverías a hacer? Posiblemente lo reconsideraría. Lo Ok. reconsideraría. Porque ahora pues yo sí recomendaría que primero te fijes en qué quieres trabajar, ¿no? Ok. Ahora sí mi recomendación sería revisa plataformas como LinkedIn, mira cuál es la oferta de trabajo, en qué te gustaría laborar
y cuál es el perfil que te solicitan tener, ¿no? Y en base a ese perfil, pues ya mira cuál es la carrera que más te habitúa y generalmente pues no te ofrecen todo ese perfil que te solicitan y desde un inicio pues intenta irlo completando, ¿no? Si te hace falta aprender a programar cierto lenguaje, aprender cierto idioma, va a hacer cierta estancia. Entonces, yo ahorita sí, no sabría si volvería a tomar ese camino. Lo disfruto ahorita, pero en su momento sí genera mucha incertidumbre con los jóvenes el no saber cuando tú te vas a graduar, a qué te vas a dedicar, si vas a encontrar trabajo. En general, pues encuentras a mucha gente que le preguntas, ¿tú, a qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué lo estudiaste? Y generalmente te dicen, pues era lo que más me gustaba, era lo que se ofrecía, o incluso me han llegado a decir, es que no alcancé el puntaje y era lo que más se parecía, ¿no? Mi caso es muy típico, es un caso típico como el de muchas personas que te pueden contar, que es el de, es que mi mamá se dedica a, mi abuelita se dedica a, y en mi caso, pues está muy arraigada la situación de que las mujeres son maestras. Ok. Entonces, sí, cuando yo iba a egresar de la preparatoria, estás en un mundo completamente nublado porque esa orientación académica que supuestamente te hacen, en la que tú contestas un cuestionario ABC y en base a la mayor cantidad de puntos que obtienes te dicen tu perfil se va a orientar a, pues realmente no creo que sea algo que funcione, ¿sabes? Pero sí he encontrado a muchas personas que te dicen, mi papá es dentista y por eso me metí. Mi papá es médico y por eso me metí. Y en mi caso estaba muy dado el hecho de que había muchos profesores de primaria, principalmente, ¿no? Mi hermana acababa recientemente de ingresar a la Normal de Jalisco, y yo tenía esa situación. Y tenía un profesor que era muy allegado a nosotros y me decía, ¿y por qué maestra de primaria? Y yo, pues es que es lo que hago, ¿no? Toda la vida he apoyado a mi mamá. Mi mamá tenía, también daba regularización, como tú, Alex. Y pues toda la vida yo la vi, la ayudé, estuve trabajando con ella. Decía, pues que si no encuentro nada más, yo creo que me voy a meter de maestra de primaria. Le dije, no me desagrada, ¿no? Y me decía, no, pero es que eso no es una razón para mí. Era lo que me decía. Claro. No es suficiente. Busca algo más. Y yo, aquí se trata de la hora de complacencias, ¿no? Con la gente. Claro. Y bueno, tenía yo una maestra que era matemática. Fue la primera persona que yo conocí y que tenía adicionalmente esta formación. Y dije, bueno, me gustan las matemáticas, se me dan las matemáticas. Y además en la preparatoria gusté mucho de jugar ajedrez. Nunca me dediqué en las grandes ligas como otras personas. Jamás fui una persona estudiada de libros, realmente fue más empírico, ahí practicando con la gente. Tuve la fortuna por ahí de tener profesores que pertenecieron a la Selección Nacional de Ajedrez. Ajá. Él y toda su familia, y para mí fue un gran logro que antes de salir de la preparatoria le gané una partida, lo puedo decir orgullosamente. ¿Entonces tuvo ranking, profesora? Yo no estoy rankeada, él sí está rankeado, también su hermana y su cuñado. De hecho es maestro FI de su cuñado, creo. Oh, ese ya es bastante nivel. Sí, ya hablamos de las grandes ligas, ¿no? Sí. Y pues bueno, yo cuando iba terminando la carrera, viendo este otro perfil de matemáticas, porque también dije, bueno, si quiero dar clases, pues con cualquier carrera lo puedo hacer. Y las matemáticas me agradan, ¿no? Entonces, recurrí a ir a CUSEI. Entonces yo comencé a ir a CUSEI y ahí tenían un taller de ajedrez. El encargado en aquel momento era Alonso Castillo, hijo. Uh-huh. Y pues él había estudiado la carrera de matemáticas. Yeah. Estaba por irse al Imperial College, ahí estaba revisando algunas situaciones porque comentaba como que lo habían aceptado, pero sin beca, ¿no? Entonces estaba viendo la posibilidad de irse, pero pues a ver de dónde sacaba el apoyo económico. Y entonces yo estuve
recurriendo a esos famosos cursos que ofertan los alumnos cuando dan su servicio social, porque decía, bueno, pues un apoyo adicional en las clases que estoy tomando de matemáticas, viene mi examen, y ver, ¿no? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Y dije, bueno, el chico se va a ir a Inglaterra, es una posibilidad, porque muchos, yo creo que tú has conocido a varias personas, su objetivo es irse, ¿no? A otro país. Siempre esta parte cultural de alejarse, que actualmente no entiendo realmente por qué está esa situación tan marcada, porque bien podrías hacer una estancia sin la necesidad de embarcarte, ¿no? A un posgrado, porque ahorita actualmente mi perspectiva es ¿a qué te quieres dedicar? ¿Quién trabaja en esa área? ¿Qué tan bien publica? ¿Qué tan autónomo es? Porque luego te vas a otra universidad en otro país y te dejan botado. Y tú Claro. tienes que sacar el trabajo adelante y si no lo haces, pues además tienes que devolver el dinero que ya te gastaste, ¿no? Ajá. Son muchas, muchas cosas las que tú tienes que valorar antes de decidir irte, pero bueno, en su momento yo dije, es una opción, siempre fui temerosa, ¿no? Pero dije, es una opción, me pudiera ir, ¿no? Él está en ese camino. Entonces, bueno, ingresé a la carrera de matemáticas también a pujones, porque tienen la idea o tenían la idea mis papás de que CUSEI se caracterizaba por el buitreo, ¿no? Que era de hombres, Claro. que ahí no, mujeres no podían caber y que si querías estudiar matemáticas, pues ahí estaba la Normal Superior de Jalisco. Entonces, pues les dije, no, ¿para qué limitarte a solamente dar clases en secundaria? Digo, hay muchas personas que lo hacen y es bastante respetable, pero pues yo quiero intentar algo más, ¿no? A ver qué más puedo lograr. Entonces, pues fue como llegué a la carrera de matemáticas, vas terminando la carrera, y pues sigue la incertidumbre como muchas personas, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a trabajar? ¿En qué me voy a poner a trabajar? ¿Voy a seguir estudiando? ¿En qué voy a seguir estudiando? Y a pesar de que siempre está la espinita y siempre dices, es que me quiero ir a otro país, pues no todos tenemos esas agallas, ¿no? De tomar la Claro. decisión y empiezas a buscar dentro de las ofertas que te encuentras, pues en donde vives, ¿no? En tu lugar de origen. Entonces, de las materias que yo más disfruté fue geometría analítica dentro de la carrera. Y mi profesora, pues era la doctora Elena Nesterova, ella fue la que me dio clase. Y me dijo cuando ya iba egresando, no ha considerado la maestría en física, ahí está mi marido, él la puede apoyar, la puede dirigir. Y pues bueno, uno ya al final de la carrera, sin tener un panorama claro, pues dices, ¿por qué no? Aunque es un salto bastante grande, porque en la carrera de matemáticas, pues tú no cubres materias de física. A lo más, pues llevas, por ejemplo, introducción a la física y no sé si en la actualidad, pues sigue siendo una optativa, ¿no? Que no sea algo obligatorio. Entonces, pues sí, siempre es un reto bastante interesante porque tú llegas a la maestría y no te hablan de mecánica clásica, no te hablan más bien de mecánica newtoniana, ¿no? Llegas directamente a mecánica clásica, no llegas a ver electromagnetismo, sino directamente te mandan al Jackson. Entonces, sí, fue bastante interesante. Yo tuve, por ejemplo, como profesor a Gustavo López, que lo apodan el Turbo López, entonces Sí. la verdad es que sí, es bastante turbo y más cuando uno no tiene una formación de física. Yo recuerdo que teníamos examen, digamos, el martes y era viernes y se chutó una unidad completa, ¿no? Todavía de electro y venía incluido en el examen. Entonces fue bastante pesado Claro. en mi situación. Entonces de pronto pues empiezas a intentar ver cómo sacar las cosas adelante y pues dentro de mi camino fue que apareció el doctor Edgar, que ya has tenido oportunidad de platicar con él. Y la verdad es que me ayudó bastante porque su formación como físico-matemática pues es bastante sólida. Ok. Entonces tuve la oportunidad de entrar a sus cursos de tanto mecánica como electro de oyente y pues eso de alguna manera te apoya, ¿no? Claro.
cuando dices, ¿qué quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? Y tomas la decisión de a quién le estoy entendiendo más, con quién estoy teniendo más confianza, quién está siendo autónomo. Entonces fue cuando ya di el giro, pues ni tanto, ¿no? Porque ahí en la maestría pues estuve trabajando con una teoría de campos de norma, pero era con una álgebra no conmutativa, pero era más matemático. Entonces ya se llega el momento de elegir el doctorado y dije, no, voy a cambiar porque necesito tener algo a lo que yo me pueda dedicar, algo que yo pueda hacer, a lo que yo pueda incurrir y necesito tener esa persona de confianza a la cual yo le pueda preguntar, y entienda, ¿no? Todas esas deficiencias con las que uno puede llegar a tener y me pueda ayudar a subsanarlas y poder lograr algo, ¿no? En el área. Entonces, es en ese momento que digo, bueno, ya ahí la maestría en física quedó, ¿en qué posgrado me voy a meter? Pues en el posgrado en el que él esté, ¿no? A pesar de que no había beca, entonces, dije, bueno, pues ni modo, hay que trabajar, pero es mejor tener un título y que pueda sustentarlo a tener un título y que digas, tengo muchos huecos ahí que no puedo llenar o que no puedo respaldar, ¿no? Claro. Y al final, entonces terminó acabando como investigador. ¿Está en el grupo de Néstor o...? No, estoy en el grupo del doctor Edgar. Ajá. Con Néstor fue que comencé en la maestría, pero dije, no, pues como que aquí no encajo. Claro. Y hubo un cambio de ruta y ahorita estoy trabajando con el doctor Edgar. Entonces, pues sí, ha sido un proceso bastante bonito, bastante interesante, pero a la vez complicado, ¿no? Porque uno como responsabilidades, como comentaba, pues ahorita tengo a mi niño. Claro. Entonces, pues eso demanda bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo fue combinar el hecho de ser mamá de un niño que requiere un montón de cuidado, ya es un trabajo completo 24/7, con el hecho de tener clases y estar haciendo artículos y todo? Es bastante complicado, la verdad, porque también mi niño nació con una hendidura en su paladar hablando, entonces Ok. eso requiere mayores atenciones. Claro. Pero, por ejemplo, yo tuve la fortuna de que fuera la pandemia cuando ocurrió toda esta situación. Ya. Entonces, sí tuve, digamos, cierta facilidad para continuar con mis cursos de forma virtual sin tener que estarme desplazando. Aunque ahorita pues ya tengo más contacto con mis estudiantes, ya llevo mis materias de forma híbrida. Pero sí es complicado completamente, porque cuando uno se vuelve mamá, pues tu prioridad es tu hijo, ¿no? Entonces dejas en Claro. stand-by ciertas cosas. Pero igual el hecho de que tú trabajes en un grupo, pues es de bastante apoyo, porque quizá tú no eres el líder de investigación, quizá tú no estás proponiendo, pero no te pegas, ¿no? Sigues haciendo cálculos, sigues trabajando y puedes producir para poder continuar en tu línea de investigación. De hecho, la ciencia de hoy ya creo que no es ciencia individual, la mayoría es ciencia de grupo, ¿no? De De colaboración. hecho, es bastante interesante el giro que ha dado, porque actualmente le dan más peso a la divulgación dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente hubo un cambio de plataforma en el momento en que tú haces un registro y en esta nueva plataforma te permite únicamente ingresar 30 artículos de investigación de toda tu carrera formativa. Y cuando te hacen una evaluación, tú tienes que decidir cuáles vas a presentar, incluso si esos artículos ya fueron presentados. Ok. Entonces, tú dices, por ejemplo, este artículo es el más citado, o en este artículo fui primer autor, o fui o fui autor de correspondencia, el que manda el artículo y responde las preguntas. Y adicionalmente con los artículos que pudiste llegar a publicar, pues eso es lo que se te evalúa. Pues ya no es como antes, que te exigían cierta cantidad de artículos en tu periodo, sino que te dicen en tu trayectoria académica que es presentar. Ok. Ha permitido a varias personas pues no perder el esmí, ¿no? Mantenerse dentro de ese ámbito. A diferencia de otros
países en los que inclusive la figura de ayudante de investigador existe, ¿no? Que es aquella persona pues que quizá no está liderando un trabajo, sí está en la investigación, pero no tiene ideas propias, tiene una categoría independiente a decir, ¿eres o no eres investigador? Y aquí no, aquí, aunque no seas primer autor, pero aparezcas en un autor, pues ya te consideran como investigador, ¿no? Claro. Entonces, sí le han estado dando mucho peso a la parte de la divulgación, inclusive más peso que a la parte de investigación, al grado de que si una persona no hace divulgación dentro de su periodo de evaluación, pues sí puedes quedar fuera, ¿no? Pero si no haces investigación, con decir hice anteriormente investigación, pudiera pasar por ahí, ¿no? Entonces, sí, la investigación, la forma en la que se ha visto esta forma de hacer investigación en México, pues ha cambiado mucho de cómo era, cómo es. Inclusive estos candados que anteriormente se generaban para hacer un SNI 2, un SNI 3, anteriormente se buscaba una independencia para hacer SNI 2, por ejemplo, y ahora no. Entonces, pues hay cierta flexibilidad que ya no te permite de cierta forma tener una idea clara cuando alguien te dice soy SNI 2, soy SNI 3, si su formación sólida es una este, integral, o es ayudante, ¿no? Es la figura de ayudante. Entonces, pues sí, son varios aspectos que ahora tienen adicionalmente que considerar los estudiantes cuando se meten a trabajar con alguien, porque ahora el hecho de decir soy un SNI 2, no, o un SNI 3, pues no te dice tanto. Tienes que más bien ver su historial, ¿no? Si él sí ha sido el líder del trabajo, aparece como primer autor, si él ha sacado trabajos de posgrado, de forma individual, si lo ha hecho en tiempo y forma. Son más requerimientos que un estudiante generalmente quizá no conozca, pero debería estar enterado, porque Claro. al final de cuentas es donde se va a embarcar, ¿no? Claro, a mí en lo personal, bueno, yo que me gusta mucho la divulgación y que me acerqué a la ciencia por la divulgación, me gusta este pequeño cambio que se ha hecho en donde se fomenta más la divulgación porque en el fondo, por ejemplo, con el grupo de UDG Space nos cuesta mucho trabajo obtener patrocinios porque la cultura en México sobre la ciencia y la tecnología es limitada. Y el hecho de que haya más divulgación nos permite un poquito más que las empresas se involucren en este tipo de actividades, en investigación básica, de ciencia básica, etcétera. ¿Pero usted opina lo mismo o ha afectado a la investigación en México este nuevo cambio o cómo lo ve? Porque yo siento que el impacto va a ser en la cultura general mexicana que va a recibir la divulgación científica, pero a lo mejor es a un largo plazo y le hace más daño que bien a la ciencia en México. No sé cuál es su opinión. Sí, pues yo pienso que la divulgación es buena, pero que hay diferencia entre un divulgador y un científico. Bien, los científicos pueden divulgar, pero no todos los divulgadores son científicos. Claro. Y adicionalmente a eso, pues pega bastante, porque el hecho de que una persona sea productiva, pero también tenga otras actividades, principalmente por su ritmo de vida, ¿no? Hay personas que tienen situaciones complicadas por sus hijos, su familia, y que adicionalmente le exijas hacer divulgación o hacer trámites burocráticos que en verdad son bastante elaborados. A veces te piden muchos papeles que quizá no encuentras, que tienes que recabar, cursos que tienes que tomar porque condicionan un estímulo económico, pues desvía la atención de esas personas que se dedicaban exclusivamente a hacer investigación, ¿no? Por Claro. lograr tener este apoyo económico. Entonces, yo creo que sería más oportuno hacer algo como hacen en Argentina, ¿no? Sí apoyar a la gente que se dedica, pero no darles el grado de, ¿no? Ya. Sino que sería como un ayudante de o como divulgador, ¿no? Que Claro. sí recibe un apoyo económico, pero que haya esa distinción y que Claro. no esté condicionado el estímulo a personas que se dedicaban a hacer investigación plenamente a que tengan que hacer divulgación, porque pues sí baja un poco el rendimiento. O sea, yo no digo que nunca hagan divulgación, pero sí exigir una cuota, de pronto, dependiendo de la situación de cada quien, pues sí puede mermar su producción, ¿no? O sea que en la manera en como usted lo ve,
sería más eficiente que en vez de exigirle a los investigadores que de pleno están haciendo ciencia, de parte del presupuesto que se destina de los SNI, más bien sea para gente que se dedica o que tiene vocación como tal de divulgación científica, algo así, para que cada quien esté en lo suyo más enfocado, o entendí mal. Pero quizá más bien aumentar el presupuesto, ¿no? No tomar de, porque también eso Sí, afectaría. Pero sí hay sí, personas que lo comentábamos, ¿no? Hay personas que no están produciendo, que quizá ayudan en algún cálculo que es válido, ¿no? En la vida siempre tenemos situaciones complicadas, como por ejemplo tener un hijo que está chiquito, entonces hay un periodo de tu vida que estás en stand-by y que necesitas apoyo y también pues no te quieres alejar de la ciencia, o sea, se vale, ¿no? Pero ya cuando tú ves que hay 1, 2, 3 periodos en los que evalúas a la persona y la persona no está respondiendo porque no tiene trabajos de investigación en los que ni siquiera aparece como un colaborador y lo único que te está presentando, por ejemplo, es divulgación, pues ahí sí, te puedo apoyar, pero no es el mismo apoyo. Estás haciendo una claro, actividad diferente. Y sin embargo, no es lo que se está viendo. Sí hay varios casos en los que siguen manteniendo esta figura, y hablamos de que es un presupuesto no económico que se le está otorgando a una persona por 10, 15 años, porque cada que te dan el nombramiento ahora dura 5 años. Entonces, pagarle a una persona por ya 15 años y no te esté mostrando un resultado, sí dices, bueno, ese presupuesto se pudiera destinar en otra área, ¿no? claro, Entonces, en el momento en que lo están mezclando, sí creo que están perjudicando, inclusive, la forma en la que se está distribuyendo el presupuesto del país. No digo que no se les apoye, pero siempre manteniendo en qué figura estás trabajando, ¿no? claro, Si es de divulgador como divulgador, está bien, no hay problema, pero pues no es lo mismo. claro, no, no es lo mismo. Y a la hora de hablar de producción, sobre todo de papers o de nueva ciencia, se queda claro que no es lo mismo, porque la tarea de divulgación es repercusión en la opinión pública, en la cultura nada más pública, y en ese sentido es a un a largo plazo, por así decirlo. Es como para justificar la inversión que se está haciendo en la ciencia, ¿no? O así lo creo yo. Sí, para decir que de alguna forma se está retribuyendo socialmente, pero al final de cuentas tu trabajo está siendo citado, tu trabajo está siendo utilizado para generar nueva ciencia y de esa manera estás viendo una retribución, quizá no social, pero reitero, también debería de existir la figura de divulgador, o sea, no quitarla, pero sí separarla, ¿no? Claro, Un investigador que quiera divulgar, pues es perfectamente bienvenido, pero afectar la producción de un investigador que lleva un buen ritmo cuando le estás exigiendo y estás condicionando su estímulo a que, a que haga este tipo de actividades, pues sí merma, ¿no? Su posible impacto. claro, claro, claro. Y llevando la pregunta un poquito a lo más personal, en estas labores de investigación y en que les exigen dar clases y aparte publicar ciertos artículos y aparte ahora hacer divulgación, a la doctora Mariana, ¿qué es la parte que más le gusta de toda esta profesión? Pues son varias cosas, ¿sabes? Me gusta mucho hacer investigación. De hecho, bueno, o sea, obviamente hay diferentes enfoques los que tú les puedes dar, pero últimamente estoy disfrutando mucho intentar redactar notas, espero que futuramente se conviertan en libros que apoyen a los estudiantes a entender todos estos conceptos que para uno fueron complicados y hacerlos sencillos y poderlos llevar a un entendimiento más profundo, inclusive a un nivel de que puedas entender por lo menos la formación básica de la parte geométrica de un artículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, he disfrutado mucho esa parte porque adicionalmente estoy viendo una respuesta por parte de los estudiantes. En el momento en que tú propones, les lanzas el reto y estás viendo una respuesta, dices,
voy bien, ¿no? Y principalmente cuando ves que los tópicos que tú tocas no son tan comunes o no son el enfoque que tú estás intentando ofrecer. Entonces, estoy disfrutando en estos momentos dar clase porque llegué a un punto en el que, en definitiva, todo lo estoy proponiendo yo, ¿no? Es bastante interesante si tú miras mis exámenes, has visto algo así antes, y en todas las materias, ¿no? Podrás encontrarlo en un libro de texto, estoy disfrutando mucho, y eso me da ideas sobre cómo hacer una implementación, ¿no? De este contenido, cómo transmitir la idea de una forma más eficiente. Entonces, en esta etapa de mi vida, es lo que más estoy disfrutando, hablando de mi labor académica. Sí, yo creo que en estos momentos, con una responsabilidad de mi pequeño adicional, entonces sí es lo que más estoy disfrutando ahorita. Qué parte, sobre todo porque, qué padre digo, sobre todo porque es algo por lo que la mayoría de personas estamos sintiéndonos retribuidas cuando pensamos en Mariana o en la doctora Mariana por sus clases. O sea, porque pues sí tienen ese toque de pasión y de entrega muy diferente al de otros profesores, en donde uno reconoce cuando un profesor es un excelente investigador que tiene artículos de alto impacto, pero sus clases no nos enseñan, que no podemos aprender y hasta lloramos porque quisiéramos poder aprender de sus clases y no podemos. Entonces, que no es el caso con ustedes, donde sus artículos son de alto impacto, es una buena investigadora y aparte amamos sus clases y la manera diferente como se reinventa, pues eso es bastante gratificante de ver. Junto con este comentario es cómo usted se ve a largo plazo en todo este panorama académico. ¿Se ve ya publicando algún libro de estos apuntes o se ve enfocándose más en otras áreas? ¿Cómo se ve Mariana a largo plazo? Fíjate que sí me gusta bastante, aunque algunas de estas cosas que estoy haciendo pues son en áreas que quizá no son ahorita muy compatibles con los trabajos que estoy publicando, aunque no están muy ajenas al área de investigación, ¿no? Sí es algo que me gustaría hacer, solo que sí es un poco complicado el tema laboral hablando, Alex, porque ¿qué estamos viendo ahorita en el país? ¿No? Hay muchas personas que se están doctorando, pero que no tienen mucha oferta laboral. Claro. Entonces dices, bueno, ¿y ahora de qué me voy a mantener? Muchas personas recurren a hacer un postdoc, por ejemplo, intentando solidificar sus bases en lo que encuentran alguna oferta laboral. Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos de un panorama bastante complicado, bastante completo, porque recientemente, por ejemplo, el SNI entró con una normativa en la que te dice, si tú no perteneces a una universidad pública, no vas a recibir un estímulo, de hecho, ni siquiera el nombramiento, ¿no? Y en muchas ocasiones, uno de los requisitos para aspirar a una plaza, inclusive privada, pues es justamente que tengas el nombramiento SNI, pero ahora ni siquiera puedes aspirar a él si no perteneces a una escuela pública. Y hubo un tiempo, principalmente durante la pandemia, donde hubo problemas económicos, por todos lados, ¿no? Pero también dentro de la universidad, en los que hubieron recortes económicos y de pronto ese apoyo que se daba por ser un profesor que adicionalmente hacía investigación y te podían contratar, pues se cerró, ¿no? Inclusive las plazas que se estuvieron perdiendo por personas que lamentablemente fallecieron o que se jubilaron, fueron plazas que se quedaron completamente congeladas. Entonces, por supuesto, uno tiene la esperanza, ¿no? De tener un empleo de, pues, más estable y que adicionalmente te permita hacer investigación de forma más estable. Porque siendo un profesor de asignatura, pues tú ganas lo que tú trabajas. Claro. Entonces, entre menos clases das, pues menor es tu salario y tienes ciertas responsabilidades, ya tienes una familia, tienes un hijo, tienes que mantener esa situación. No puedes simplemente decir, me voy a hacer una descarga porque me gusta, necesito dedicarme a la investigación. Es complicado, ¿no? Entonces, entre que te mandan a hacer
a dar clases a estudiantes y todo lo que eso demanda, porque te mandan a cursos de formación docente, a que tengas reuniones de academia y que ya vamos a modificar el plan de estudios y tenemos que reunirnos para hablar sobre cuál es la nueva dirección que van a tomar los cursos. Todo eso es tiempo que tú inviertes y el tiempo que necesitas y realmente quieres ser productivo dentro de la investigación. El año pasado se abrió una convocatoria para aspirar a plazas dentro de la universidad, pero había bastantes condicionales que sí cumplían, ¿no? Había condicionales, por ejemplo, como que mínimo tenías que ser SNI nivel 1. Yo creo que esa fue de las trancas bastante altas que dejó fuera a mucha gente para poder participar. Tenías que, por ejemplo, tener ya la autorización de un cuerpo académico indicando que ibas a ingresar a su cuerpo académico y justificándolo, ¿no? Y pues tú sabes que pertenecer a un cuerpo académico pues implica que hagas colaboración, que apoyes en la investigación, que hagas eventos. Entonces, esa fue otra tranca que dejó a muchas personas fuera. Adicionalmente a esto, pues se ha promovido mucho un perfil, ahora que entró la cuarta transformación, que los apoyos económicos se dan principalmente a la salud. Entonces, si han habido apoyos, ha sido como investigación a la salud, ¿no? Y no está mal, pero tampoco puedes dejar de lado otras áreas de investigación. Entonces, en esta convocatoria, por ejemplo, matemáticas puras fuera. Si tú eres un investigador nivel 1 y que cumplía todos los demás requisitos, pero tu área de investigación eran las matemáticas puras, tú no podías ingresar a participar porque no entraba tu perfil dentro de las prioridades nacionales, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por fortuna no fue tampoco mi caso. Aquí la situación es que la evaluación la hicieron de forma equitativa. No puedes tú comparar el perfil que tiene un médico, por ejemplo, con el perfil que tiene un arquitecto o un matemático. Obviamente la cantidad de constancias que puede tener uno y otro son diferentes. Entonces, en el momento en que se hace esta convocatoria, pero tu expediente lo comparan con una persona que se dedica a electrónica, una persona que se dedica a medicina, pues obviamente hay un mundo de diferencia. Tú no das consultas médicas, tú no haces psicológicos, y pues bueno, no salí beneficiada en esa convocatoria. Pero bueno, se estima que en esta ocasión hubo un mayor apoyo económico para la universidad. De hecho, ya se ha hablado mucho al respecto, se ha comentado que ya los estudiantes ya no van a pagar matrícula independientemente del nivel en el que ellos vayan a aspirar. Ya hablamos de que inclusive posgrados en centros universitarios como CUSEA, cuya matrícula era bastante elevada, ya no la van a pagar. Que adicionalmente eso era una de las características que ahora las becas de posgrado requerían, la gratuidad, que la universidad no cobrara determinado, más de determinada cantidad, pues ahora ya no van a pagar nada, fue algo que se estuvo comentando recientemente. Y salieron algunas convocatorias, ¿no? Como por ejemplo de definitividad o promoción de profesores que tenían de asignatura A a B. Los de A, pues nada más tenían licenciatura, pero si ya tienen una maestría o doctorado, pues subieron a categoría B. O una convocatoria de rehomologación, por ejemplo, pero fue una convocatoria bastante estricta, porque, por ejemplo, solicitaba que necesitabas tener 10 años de antigüedad en la universidad con el mismo nombramiento, adicionalmente, ¿no? Entonces, esa característica, por ejemplo, pues dejó fuera a muchas personas. Claro. Porque inclusive si tú cumplías los 10 años, un día después de que cerraba la convocatoria, pues ya no pudiste participar, ¿no? Y hace más de 10 años que no salió una convocatoria así. Entonces, y adicionalmente, ¿no? Por ejemplo, restringir a que sí puedes participar, pero solo te vamos a subir una categoría. Entonces, pues sí, genera bastantes complicaciones, porque adicionalmente, pues quizá era algo que muchos no esperaban, y hay ciertos cualitativos que tú tienes que cumplir para poder aspirar.
y tienes que iniciar tu expediente como si fuera nulo a partir de tu última evaluación y aspirar a la cantidad de puntos que ellos solicitaban. Entonces sí fue una convocatoria bastante exigente, aunque de cierta manera no tanto como cuando uno va ingresando, ¿no? Porque si tú miras el reglamento de ingreso y el reglamento de promoción, pues son muy diferentes. El reglamento de promoción no tiene límites. Es decir, si tú das clases, pues te voy a contar todas las clases que das. Pero, por ejemplo, cuando tú ingresas, que es el reglamento de ingreso, tú tienes un tope, ¿no? No puedes tener más de 20,000 puntos, por ejemplo, ¿no? Cada hora clase te vale 5 puntos y no puedes llegar a más de 20. Entonces, en el reglamento de ingreso, pues sí, todo está bastante topado y lo que hace que sea bastante complicado generar puntos. Bueno, según menciono, está por lanzar una convocatoria, pero pues sí te deja con cierta incertidumbre respecto a en qué parámetros se va a llevar a cabo, porque estás viendo que la convocatoria de rehomologación estuvo bastante limitada, ¿no? Y estás viendo que la convocatoria del año pasado fue una convocatoria pues bastante peleada y bastante complicada porque justamente están comparándote con otras áreas de investigación cuando la productividad pues no se puede comparar. Claro. Sobre todo cuando la manera misma de investigar es muy diferente. Sí, no es lo mismo generar un artículo en física teórica, por ejemplo, a poner a una computadora que esté revisando algoritmos, por ejemplo, y en base a los resultados que saque otro artículo o algo experimental, ¿no? Sí, en definitiva, pues la forma de producir es diferente, las dificultades son distintas y sí complica ese panorama, ¿no? Entonces, a mí me encantaría decirte, Alex, me gustaría ser profesor tiempo completo, poder aspirar a esos apoyos económicos que pueden aspirar los profesores de tiempo completo sin la necesidad de tener que dar tantas horas de clase para poder tener un salario decente y poder dedicarme más a la investigación en lugar de tener que dedicar tanto tiempo en aula, que reitero, es muy gratificante, pero te quita tiempo si lo que tú tienes que hacer es investigación. Adicionalmente atender a una familia, que no es lo mismo que seas una mujer a que seas un hombre. En general, la mujer es la que lleva mayor carga, ¿no? Sobre todo cuando los niños son pequeños. Entonces, sí, es incierto cómo me veo por la forma en la que se ha estado desahogando todo este panorama financiero, pero sí me gustaría pues ser un profesor de tiempo completo y que se valore el área en el que estás trabajando y el esfuerzo que estás realizando por hacer bien tu trabajo, ¿no? Claro, si usted tuviera la certeza de que va a obtener un sí, esa es la modalidad en la que le gustaría trabajar, investigar, hacer las cosas. Sí, claro, porque adicionalmente, ser investigador en la universidad, sí tienes ventajas, tienes apoyos económicos como el programa de PROSNI, que te otorga un apoyo económico para adquirir insumos o una beca, pero nuevamente, ¿no? Tienes toda esta carga horaria. Entonces, una vez que tú eres profesor de tiempo completo, pues sí puedes aspirar a solicitar una descarga horaria y dedicar ese tiempo que dedicabas tú a dar clases a la investigación. Entonces, tú eliges cuáles son las materias que más disfrutas, en las cuales tú pudieras apoyar un poco más a los estudiantes. Estás haciendo lo que te gusta, realmente te tienes para hacer también esta otra parte de tu vida, ¿no? Que también es muy importante y poder producir de una manera más eficiente y pues con mayor tiempo, ¿no? Ujú. En cuanto a la situación actual en la que usted está, ¿qué es lo que más agradece de a lo que usted ha decidido dedicarse? Yo creo que la facilidad que te dan para poder estar con tu hijo, ¿no? Ajá, Yo creo que muchas personas se vieron bastante afectadas en el momento en que se vino la pandemia porque fueron despedidas o incluso con toda pandemia, pues tuvieron ellos que ir y desplazarse a otros lugares para poder trabajar y pues yo tuve la fortuna de tener gente
comprensiva, que te dijeron, pues no te preocupes, ¿no? Mientras puedes continuar la modalidad, la actividad que estás haciendo, puede continuar de forma virtual en lo que la situación se estabiliza. Entonces, pues sí permitió de cierta forma, ¿no? Que mi hijo pues tenga más edad, y que pueda tener yo apoyo de otras personas, ¿no? En su cuidado. Entonces eso yo creo que es lo que más agradezco, porque sí, otras profesiones pues se vieron bastante castigadas en ese tema, ¿no? Sí, sí, sobre todo castigadas o incluso mercados completos cerrados en el área, en el sentido de que giros completos de mercado cerraron o disminuyeron o hubo desempleo a grandes escalas. Pues no sé si usted gusta agregar algo más a esta entrevista sobre cuál es su experiencia como investigadora, etcétera. Digo, porque se nos está llegando más o menos el tiempo de terminar este podcast. Por decirle primero que a mí me gustó mucho platicar con usted sobre su perspectiva como investigadora, sobre los temas de investigación, que después tal vez pudiéramos hacer algún episodio un poquito más técnico sobre algún tema que a usted le interese o le guste hablar y ya, porque a nuestros oyentes estoy seguro que se van a quedar con ganas de que nos hable más sobre geometría y sobre gravedad modificada, etcétera, ese tipo de temas que siempre son interesantes porque no suelen ser temas que estén desmenuzados en la divulgación científica o que sean muy públicos, pues son temas que suelen ser un poco raros. Pero no sé si usted quiere agregar algo más de esta entrevista, ¿cómo se sintió? ¿Qué tal? Bueno, pues realmente es bastante agradable, Alex, después de tantos años que estemos aquí compartiendo. Sí recuerdo, nos tocó durante la pandemia, pero a pesar de eso, pues eras una de las personas que ahí destacaba. Recuerdo tus mensajes ahí de WhatsApp que de pronto me mandabas. Y pues se agradece, ¿no? Que te acuerdes de uno, que tengas tan presente y que te hayamos dejado todas esas experiencias y conocimientos de por medio, y todo lo que te faltó por vivir, porque sí han habido muchas modificaciones, reitero, ahora con la pandemia, pues fue necesario, fue algo que nos llevó a todos la parte tecnológica y que impulsó bastante todo lo que hacemos y la forma en la que nos comunicamos. Entonces, bueno, fue algo que te hizo falta compartir, pero pues que estamos tratando de inculcar en las nuevas generaciones y esperamos pues que se vean estos frutos pronto. Esperemos que sí. Además que usted suele hacer las cosas muy de manera apasionada y eso siempre se agradece, sobre todo en las clases en las que yo la conocí, siempre se agradece. Y pues nada, a nuestros oyentes que nos escucharon, espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que si les gustó, compártanlo con sus amigos y si no les gustó, pues compártanlo con sus enemigos para que se aburran un poco. Doctora, no sé si usted nos quiera recomendar algún libro, alguna película, alguna serie, algo que a usted le guste y que tenga que ver con las cosas que usted hace como investigadora o algo Me así. encantaría, Alex, pero la verdad es que es difícil en el momento leer algo que no esté vinculado con lo que estás trabajando, sobre todo escolarmente, ¿sabes? Ajá, Porque siempre uno está revisando bibliografía para que los estudiantes pues, puedan tener un acceso un poquito más accesible. ajá. Entonces, que no sea técnico, es, te mentiría si te digo tal libro me encanta, porque lo que yo hago generalmente es leerlo y darme ideas de qué puedo yo proponer y generalmente propongo. Ok, Entonces, no me baso en un libro, ya no lo hago, no veo una película en particular. La verdad es que uno no dispone de mucho tiempo, ajá. eh, pero cuando publique mi libro, Alex, te lo recomendaré. Ok, muy bien. Estaremos entonces atentos a la publicación de la doctora Mariana para poder recomendar esa lectura. Y bueno, también les podemos recomendar el episodio del doctor Edgar, que aquí se Ah, dio. claro, sí, por supuesto, y está próximo para desahogar otro episodio más con ustedes. Es una persona ampliamente preparada, con una formación académica impresionante y que adicionalmente nos lleva a tópicos bastante complejos de una manera bastante
sencilla y eficiente, entonces no se lo pueden perder. Sí, muchas gracias por la recomendación, doctora. Y pues nada, sin más, nos vemos en el siguiente episodio y hasta luego. Gracias. Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.